Durante 2000 años, la historia se ha repetido como una plegaria. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Redentor. El que nació de una virgen, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Esa es la versión que todos aprendimos. La que se pronuncia en los templos, la que se enseña en las escuelas, la que se graba en los vitrales. Pero entre las líneas de esa historia perfecta hay un silencio. Un vacío tan grande que apenas puede sostenerse. Un espacio que la historia oficial no explica y que, sin embargo, cambia todo lo que creemos saber sobre el Cristo. Los evangelios hablan de su madre, María, de su padre terrenal, José, de sus discípulos, de los milagros, de la traición, de la cruz. Pero en ningún lugar aparece una esposa, ninguna familia, ninguna descendencia. Y eso es extraño, porque en la Palestina del siglo I, ningún hombre judío de 30 años que enseñara públicamente habría sido aceptado como rabino o maestro sino estaba casado. El matrimonio no era una opción, era un mandato cultural. Un símbolo de madurez espiritual y responsabilidad. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, el maestro más influyente de su tiempo, haya vivido sin pareja? A menos que esa parte haya sido borrada. Durante siglos, la Iglesia construyó una imagen de Jesús como un ser puro, separado de toda experiencia humana. Sin deseo, sin cuerpo, sin herencia. Un modelo de santidad que debía estar por encima de la carne. Pero, ¿y si ese ideal fue creado para proteger algo más profundo? ¿Y si hubo alguien más a su lado, compartiendo su vida, su mensaje y su sangre? Su nombre era María Magdalena, la mujer más enigmática de la Biblia. A lo largo de los siglos, fue pintada como prostituta, penitente, santa y hereje. Pero en los textos más antiguos, en los evangelios gnósticos y en las tradiciones que sobrevivieron a la censura, su papel es muy diferente. No es una pecadora rescatada, sino una discípula amada. Una igual. Alguien que entendía el mensaje de Jesús no solo con la mente, sino con el corazón. Y entre los papiros descubiertos en Egipto, en Nag Hammadi, aparece un texto que cambió todo. El Evangelio de Felipe. Allí se dice que María Magdalena era la compañera de Jesús, que él la amaba más que a los demás discípulos, y que solía besarla a menudo en la boca. Los eruditos se apresuraron a decir que el texto era simbólico, que el beso representaba la transmisión espiritual del conocimiento. Pero el lenguaje de los gnósticos era doble, hablaba en metáforas y en claves. Porque en esa época, escribir abiertamente sobre una unión sagrada entre lo divino y lo humano era peligroso. Y, sin embargo, la evidencia se filtró. Los antiguos hablaban de una mujer que viajó al oeste tras la muerte de Jesús. Una mujer embarazada, que cruzó el mar en una pequeña embarcación junto a otras 2 Marías y llegó a las costas del sur de Francia, a un pueblo que hoy se llama Saintes-Maries-de-la-Mer. Allí, según las leyendas, dio a luz a una niña. Una niña llamada Sara. Sara la Cali. Sara de Marsella. Para el pueblo gitano, es su patrona. Una santa de piel morena vestida con un manto azul. Cada año, miles de peregrinos la llevan en procesión al mar, como si recordaran algo que el resto del mundo ha olvidado. Dicen que Sara no era la sirvienta de María Magdalena, sino su hija. Y si eso fuera cierto, significaría que la sangre del Cristo no terminó en la cruz. Siguió viva. Se mezcló con la historia. Fluyó como un río subterráneo a través de los siglos. Muchos investigadores creen que esa línea se unió más tarde con la de los merovingios, los llamados Reyes de la Sangre Sagrada de Francia. Una dinastía que afirmaba descender de un linaje divino. Y que, curiosamente,
fue eliminada del poder cuando el Vaticano comenzó a consolidar su autoridad en Europa. ¿Coincidencia? ¿O una eliminación planificada de una verdad peligrosa? Porque si Jesús tuvo una hija, si su herencia fue humana, tangible, entonces el mensaje de su vida se transforma por completo. El Cristo no sería una figura distante, separada de nosotros, sino una manifestación viva del amor humano y divino unidos. Y ese amor habría dejado una huella genética, una descendencia. Quizá por eso su historia fue borrada. No destruida, sino dispersada en símbolos, ocultada en evangelios apócrifos, disfrazada de leyenda, como un código esperando ser descifrado. Durante siglos, los artistas, los místicos y los herejes repitieron el mismo símbolo. Una copa, un vientre, una flor de lis. ¿El Grial? Pero tal vez el Grial nunca fue una copa. Tal vez el Grial fue una mujer, la que llevó dentro de sí la sangre del Cristo. Y si eso es cierto, entonces la historia del cristianismo no empieza con una cruz, sino con un nacimiento, el de una niña llamada Sara, la hija del amor entre Dios y la humanidad. Pero antes de seguir ese rastro oculto, hay que mirar la superficie, la historia que todos conocemos, la versión oficial que se repite desde los altares. Porque solo al comprender la forma del dogma, podemos reconocer las sombras que proyecta. La historia oficial comienza en un establo. Un niño envuelto en pañales, una madre virgen, una estrella que brilla sobre Belén. Los ángeles cantan. Los pastores se arrodillan. Y con ese nacimiento, empieza el mito más poderoso de la civilización occidental. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador. A lo largo de los siglos, esa versión se convirtió en la columna vertebral de todo el pensamiento cristiano. Jesús, célibe, puro, entregado por completo a su misión divina. Un ser que vivió sin deseo, sin familia, sin herederos. Un cuerpo sin herencia y una vida sin linaje. La Iglesia lo enseñó así durante generaciones. Lo defendió como dogma. Y en esa narrativa, cada detalle tenía un propósito. El Cristo debía ser único, distinto a todos los hombres. No debía tener esposa, porque el matrimonio lo haría demasiado humano. No debía tener hijos, porque la divinidad no se transmite por sangre, solo por fe. Y así, la historia se cerró sobre sí misma, perfecta y redonda. Un Dios encarnado que vino, murió y ascendió, sin dejar rastro físico de su paso por la tierra. Solo símbolos, solo promesas, solo espíritu. Durante siglos, los concilios, los papas y los teólogos defendieron esta imagen. Desde Nicea en el año 325 hasta Trento en el siglo XVI, se dictaron las bases de lo que debía creerse y de lo que debía callarse. Los textos que no encajaban fueron apartados. Los evangelios que hablaban demasiado de María Magdalena o de otras mujeres fueron clasificados como heréticos. El mensaje oficial era claro. Jesús no tuvo esposa. Jesús no tuvo descendencia. Jesús no dejó otra herencia que su palabra. En las pinturas del Renacimiento se le muestra rodeado de apóstoles, pero nunca con una mujer a su lado. En los sermones se le invoca como el esposo simbólico de la Iglesia. Y María Magdalena se convierte en un arquetipo moral. La pecadora redimida, no la compañera. El modelo de la mujer que se arrepiente, no de la mujer que comparte el conocimiento. Y esa versión, esa imagen domesticada del Cristo, se instaló en la conciencia colectiva como verdad incuestionable. Se repite cada domingo. Se enseña en las catequesis. Se imprime en millones de Biblias. Jesús, el solitario. El Redentor sin herederos.
el Dios sin sangre. Y sin embargo, si uno observa con atención, la perfección de esa historia tiene grietas. Grietas sutiles. Pequeñas ausencias. Por ejemplo, los evangelios mencionan a varias mujeres que acompañaban a Jesús durante su ministerio. Pero solo una aparece en los momentos clave: en la crucifixión, en el sepulcro y en la resurrección. María Magdalena. Ella es la única que nunca lo abandona. La primera en verlo resucitado. La mensajera de la noticia más importante del cristianismo. Y, curiosamente, su papel fue minimizado durante siglos. ¿Por qué? ¿Por qué una figura tan esencial fue reducida a un símbolo de arrepentimiento y no de sabiduría? ¿Por qué su cercanía con Jesús incomodaba tanto a los cronistas de la fe? Las respuestas se pierden en la historia, pero el patrón es claro. Cada vez que una mujer ocupó un lugar central en los orígenes de una religión, el poder patriarcal se encargó de borrarla. Y en este caso, la figura de María Magdalena fue transformada con precisión quirúrgica. De discípula amada a pecadora anónima. El dogma necesitaba un Cristo sin ataduras. Un maestro que perteneciera a todos, no a una familia concreta. Un símbolo universal, no un hombre con sangre y herencia. Porque si Jesús hubiera tenido una esposa, el centro de la espiritualidad cristiana dejaría de ser el sacrificio y pasaría a ser el amor. Y eso cambiaría todo. La historia oficial nos dice que, tras la resurrección, Jesús ascendió a los cielos, dejando a sus discípulos con la misión de difundir su palabra. Y que María Magdalena, como los demás, se desvaneció en la bruma del tiempo. Nada más. Fin de la historia. Pero los textos apócrifos dicen otra cosa. Y las leyendas que sobrevivieron en los márgenes del imperio cuentan un relato completamente distinto. Uno que no aparece en los evangelios canónicos. Uno que desafía el corazón mismo del dogma. Porque si la versión oficial es la superficie, debajo hay una corriente oculta, un susurro que atraviesa los siglos. Una mujer, una travesía, un nacimiento. Un secreto que la Iglesia no pudo borrar por completo. Y aquí es donde la grieta se abre por primera vez. En un texto olvidado. Un fragmento de papiro cubierto de polvo que cuenta una historia diferente. Una historia en la que Jesús no está solo, sino acompañado por la mujer que cambiaría el curso de todo. Todo comenzó con un descubrimiento accidental. Egipto, 1945. Un grupo de campesinos cava la tierra árida cerca de un pequeño pueblo llamado Naram Mavi. Buscan fertilizante. Encuentran una vasija de barro. Y dentro, algo que no esperaban. 32 manuscritos antiguos, sellados durante más de 1500 años. Textos escritos en copto, ocultos en una cueva al borde del desierto. El hallazgo que cambiaría nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Cuando los estudiosos abrieron esos papiros, encontraron algo que no figuraba en ninguna Biblia. Evangelios atribuidos a Tomás, a Felipe, a María Magdalena. Textos que hablaban de un Cristo diferente, más humano, más íntimo, más interior. Y entre ellos, uno sobresalía. El Evangelio de Felipe. Allí, en una frase apenas visible entre las fibras del papiro, se leía algo que estremeció al mundo académico. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos. Y solía besarla a menudo en la boca. Los traductores debatieron el significado durante décadas. Algunos dijeron que compañera era una metáfora espiritual, una manera poética de hablar del alma que recibe la gnosis, el conocimiento divino. Otros, sin embargo, señalaron que el término original, koinonos, significaba algo más profundo. Una unión, una pareja, un vínculo sagrado.
Y el beso no era una metáfora cualquiera. En el lenguaje gnóstico, el beso era el vehículo de la revelación, el momento en que el conocimiento pasaba del maestro al iniciado. Pero también podía ser literal. Imagina ese momento. En un mundo gobernado por hombres, un maestro espiritual besando a una mujer, no como gesto de deseo, sino como acto de transmisión de lo divino. El conocimiento hecho carne. El amor convertido en puente entre cielo y tierra. Si eso es cierto, entonces María Magdalena no fue una discípula secundaria. Fue la heredera del mensaje, la guardiana del misterio, la transmisora de una enseñanza que no pasaba por los templos ni por las jerarquías, sino por la intimidad del alma. Y aquí comienza la grieta. Porque si María Magdalena fue su compañera en cuerpo y en espíritu, entonces el Cristo no estaba solo. Y si no estaba solo, si existía una unión sagrada entre ambos, ¿qué impide pensar que esa unión haya dado fruto? Un hijo, una hija, una descendencia. No hay ninguna referencia directa en los textos canónicos. Pero los apócrifos, los códices y las leyendas medievales repiten el mismo eco. Tras la crucifixión, María Magdalena desaparece. Algunos dicen que fue a Éfeso, con Juan y la Virgen. Otros, que viajó hacia el oeste. Guiada por los vientos del Mediterráneo, embarcada en silencio hacia el exilio. Las crónicas templarias del siglo XII mencionan una María de los Mares que llegó a la Galia con una niña. Los monjes del sur de Francia hablaban de un linaje oculto, una sangre real protegida por un círculo de iniciados. Y en las catacumbas de Provenza, en Saintes-Maries de la Mer, aún hoy se conserva una figura femenina de rostro oscuro. Sara la Cali, la llamada Reina Negra, venerada por los gitanos como una santa y recordada como la sirvienta de María Magdalena. Pero algunos textos antiguos la llaman de otra forma. La hija. ¿Podría ser esa la clave? La pieza que falta en el rompecabezas del cristianismo. Una hija oculta bajo la identidad de una esclava para protegerla del poder de Roma y de la naciente Iglesia. Una niña que llevaría en su sangre la unión entre lo divino y lo humano. Las leyendas locales cuentan que Sara creció en Marsella, que su presencia irradiaba calma y que las mujeres acudían a ella en busca de curación, que su sola mirada bastaba para aquietar a los enfermos y devolver la fe a los desesperados. Una figura femenina con un aura de misterio, a la vez humana y trascendente. Durante siglos, su nombre fue borrado de los registros. Y cuando la Iglesia empezó a consolidar su poder, todo rastro de su historia fue declarado herejía. El mensaje debía permanecer intacto. Jesús sin esposa. Jesús sin hijos. Jesús sin herencia. Pero la duda ya había sido sembrada. Y como toda semilla, creció en los márgenes. Entre los alquimistas, los cátaros, los templarios, los rosacruces. Todos repitieron, con distintos símbolos, la misma idea. Que la sangre del Cristo no se perdió, sino que fue protegida, escondida, custodiada por siglos. Una línea de sangre. Una herencia espiritual y biológica que sobrevivió al tiempo. Por eso, cuando en el siglo XXI un novelista llamado Dan Brown escribió el Código da Vinci, no inventó la idea, solo la desempolvó. La historia ya existía. Y su raíz, aunque distorsionada, se encontraba en esos textos gnósticos prohibidos. En esas líneas borradas del Evangelio de Felipe. La duda ya no podía detenerse. Porque una vez que lees esas palabras, una vez que ves la relación que la historia intentó ocultar, la pregunta deja de ser ¿estuvieron juntos?
y se convierte en algo mucho más perturbador. ¿Qué habría pasado si de esa unión nació una hija? Y es aquí donde las leyendas se cruzan con los hechos. Porque existen rastros, nombres, símbolos y lugares que parecen confirmar que esa hija no solo existió, sino que su presencia fue registrada, disimulada y protegida bajo capas de mito. La investigación nos lleva ahora al sur de Francia, al corazón del enigma. El Mediterráneo guarda más secretos de los que muestra, y entre ellos, uno que ha resistido 2000 años de silencio. Si las leyendas son ciertas, María Magdalena no murió en Tierra Santa. Huyó. Embarcó en una pequeña nave junto a otras 2 mujeres, María de Salomé y María de Cleofás, y navegó hacia el oeste, empujada por los vientos del exilio y el miedo. Dicen que el mar estaba en calma, como si una mano invisible guiara su travesía, y que tras semanas de viaje, el barco encalló en una costa silenciosa, en lo que hoy conocemos como el sur de Francia. Aquel lugar se llama Saintes-Maries de la Mer, y desde hace más de 1 milenio, cada año, miles de peregrinos llegan allí para rendir homenaje a una figura enigmática, una joven de piel oscura y manto azul, que sostiene una cruz dorada y una pequeña vasija. Su nombre es Sara Lacaille, Santa Sara de Marsella. Pero, ¿quién fue realmente esa mujer? Los archivos más antiguos la describen como la sirvienta egipcia de María Magdalena. Una versión conveniente, que explica su cercanía, pero no su veneración. Porque ningún pueblo convierte en santa a una criada, y mucho menos la honra durante siglos con procesiones y ofrendas. Los gitanos del Mediterráneo la llaman su reina. Dicen que Sara venía del linaje más puro, que su poder curativo era real, que su presencia emanaba luz. Y cuando el catolicismo intentó eliminar su culto, la tradición la ocultó bajo símbolos, colores y cantos. Su piel morena fue su disfraz, su nombre, su refugio. Los templarios, siglos después, establecieron rutas entre Jerusalén y la Provenza. Rutas que coincidían, extrañamente, con los lugares donde se adoraba a Sara. En el siglo XII, los caballeros del Temple hablaban del Santo Grial. Pero algunos documentos internos, nunca destinados al público, insinuaban que el Grial no era una copa, sino una sangre, una herencia. La sang real, sangre real. El juego de palabras que siglos más tarde inspiraría teorías enteras sobre una descendencia oculta. Y cuando los investigadores modernos comenzaron a rastrear los símbolos templarios, descubrieron algo inquietante. En las iglesias más antiguas de Provenza y Languedoc, María Magdalena no aparece como pecadora, sino como madre, sosteniendo a una niña en brazos. Una imagen completamente ajena al dogma católico, pero repetida en frescos y tallas de piedra que datan del siglo IX. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué su figura desapareció de los registros poco después? Los estudiosos de la tradición cátara aportan otra pista. Para los cátaros, considerados herejes por Roma, el verdadero mensaje de Cristo no era el sacrificio, sino la transmisión de la luz interior. Creían que esa enseñanza había sido confiada a una mujer, y que su descendencia mantenía viva la llama del conocimiento original. Cuando la Iglesia lanzó la cruzada contra los cátaros en el siglo XIII, uno de los objetivos declarados era extirpar el linaje de los herejes. Una frase ambigua, que algunos interpretan como una referencia literal. Y es que los registros de la Inquisición, escritos por monjes y soldados, mencionan un nombre que se repite una y otra vez: Sara, la hija de la luz, una figura simbólica para unos,
demasiado concreta para otros. A partir del siglo XIV, los rumores se transforman en genealogías. Las crónicas merovingias hablan de un linaje real descendiente de una estrella oriental. Los manuscritos de Saint-Sulpice y los documentos asociados al priorato de Sion, reales o falsificados, según a quien se pregunte, mencionan una línea de sangre custodiada por guardianes anónimos. Una estirpe que debía permanecer oculta hasta que el mundo estuviera listo para conocer la verdad. Y aunque muchos historiadores descartan estos relatos como mitología romántica, la conexión entre los símbolos es demasiado precisa para ignorarla. El cáliz, la flor de lis, el vientre, la mujer velada, todos apuntan al mismo concepto. La sangre sagrada. En el siglo XIX, los peregrinos que acudían a Saintes-Maries de la Mer comenzaron a relatar visiones. Aseguraban que al mirar la estatua de Sara, sus ojos parecían contener reflejos dorados, como si una presencia viva habitara en la piedra. Algunos afirmaban escuchar una voz femenina susurrando un nombre: Yeshua, el nombre hebreo de Jesús. Y así, la leyenda se mezcló con la fe, y la fe con la sospecha. El mito se convirtió en una posibilidad, y la posibilidad en una amenaza. Porque si esta historia fuera cierta, si realmente existió una descendencia directa del Cristo, entonces el concepto mismo de redención se transformaría. La salvación ya no sería un acto abstracto, sino una herencia viva. La divinidad, no como algo lejano, sino como algo transmitido. El linaje del Cristo, de existir, sería una línea que une Oriente y Occidente. El desierto y el mar. El templo y la carne. Y su portadora original, Sara, la hija oculta, habría sido el secreto mejor guardado de la cristiandad. Un secreto tan peligroso que siglos de persecuciones, censura y dogmas se levantaron para mantenerlo enterrado. Pero cuando un secreto se guarda durante tanto tiempo, no solo importa lo que dice, sino lo que obliga a callar. Porque si esta historia fue borrada, no fue solo por incredulidad, fue por poder. Y las razones de ese encubrimiento nos llevan directamente al corazón del Vaticano. Toda religión necesita un relato, una historia central que ordene el mundo, que le dé sentido a la fe y estructura al poder. El cristianismo no fue la excepción. Pero detrás de esa narrativa perfecta, de la cruz, la resurrección y el cielo prometido, hubo algo que tuvo que desaparecer. En los primeros siglos después de Cristo, no existía una sola versión del Evangelio. Existían muchas. Demasiadas. Algunos textos describían a Jesús como un hombre divinizado por su sabiduría. Otros, como un ser espiritual que adoptó forma humana solo por un tiempo. Y otros, los más incómodos, hablaban de su vida íntima, de su relación con María Magdalena, de enseñanzas secretas transmitidas a pocos elegidos. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, esa diversidad se volvió peligrosa. Un imperio no puede sostener 1000 verdades. Necesita una sola. Y esa verdad debía ser clara, controlable y conveniente. Fue entonces cuando se eligieron los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo demás fue apócrifo, es decir, prohibido. Los textos que mencionaban a María Magdalena como compañera de Jesús fueron suprimidos. Los que insinuaban una descendencia, destruidos. Y los que hablaban de una sabiduría femenina, condenados como herejía. A partir del siglo IV, con el Concilio de Nicea, la Iglesia estableció su dogma oficial. Jesús era Dios. María era virgen. Y el poder espiritual se transmitía solo a través de los apóstoles hombres.
No había lugar para una esposa, ni para una hija, ni para una línea de sangre. Porque si Jesús hubiese tenido descendencia, el control del mensaje habría dejado de pertenecer a la institución y habría pasado a una familia que, por derecho natural, sería la portadora legítima del legado divino. Eso habría significado el fin del poder papal antes incluso de que existiera. Por eso María Magdalena fue reescrita, de discípula amada a pecadora arrepentida, de maestra a símbolo del deseo. Y con un solo trazo, la figura femenina más importante del cristianismo fue borrada de la historia. Durante más de 1000 años, los predicadores repitieron su nueva identidad. Los artistas la pintaron postrada, llorando a los pies de Jesús. Los teólogos la usaron como advertencia moral. Y así, la verdad se convirtió en parábola. El amor en pecado. La herencia en mito. Pero los rastros de esa manipulación quedaron. En manuscritos escondidos, en símbolos esculpidos en piedra, en leyendas que se negaron a morir. Los templarios, guardianes de secretos antiguos, fueron acusados de adorar a una figura femenina misteriosa. Los inquisidores la llamaron Baphomet. Pero algunos estudiosos creen que ese nombre era un disfraz de Sofía, la sabiduría divina representada en María Magdalena. El principio femenino que la Iglesia intentó eliminar. El poder eclesiástico no podía permitir una narrativa donde lo divino tuviera rostro de mujer, ni donde la sangre de Cristo continuara viva. Esa idea hacía temblar toda su estructura. Porque si el Cristo no murió solo, si su mensaje fue transmitido a través del amor y no solo del sacrificio, entonces el dogma se desmorona. La cruz ya no sería el símbolo del sufrimiento, sino el de la unión. La Iglesia dejaría de ser el único puente entre Dios y el hombre, y el poder dejaría de estar en el altar, para habitar en cada persona. Eso era lo que no podían permitir. No se trataba solo de proteger una doctrina, sino de preservar un trono. El trono de Roma. El trono del Vaticano. El lugar desde donde se administraba no la fe, sino la obediencia. Por eso, cada vez que un texto apócrifo reaparecía, era tachado de falsificación. Cada vez que un místico hablaba de la energía femenina divina, era silenciado. Cada vez que una mujer reclamaba su papel en la historia sagrada, era llamada hereje. Pero la verdad tiene una cualidad incómoda. Nunca muere del todo. Se esconde. Se disfraza. A veces se canta en rituales gitanos al borde del mar. A veces se pinta en una catedral bajo la forma de una flor de lis. Y a veces reaparece en un texto olvidado en el desierto, como si esperara el momento exacto para ser escuchada. Si la historia de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena, fue real, entonces el cristianismo no nació de un sacrificio, sino de una familia. Y eso cambia todo. Porque el mensaje de Jesús ya no sería «cree en mí», sino «recuerda quién eres». Ese es el verdadero punto ciego de la historia. No lo que sabemos, sino lo que fuimos entrenados para no ver. Y cuando las piezas encajan, cuando los fragmentos dispersos de las leyendas, los textos gnósticos y las tradiciones convergen, emerge una imagen clara, una revelación que no solo desafía la historia, sino la idea misma de lo sagrado. Porque quizá la hija del Cristo no fue un mito. Quizá fue el secreto mejor guardado de la humanidad. Imagina el sur de Francia hace casi 2000 años. El aire húmedo del Mediterráneo. El rumor del mar chocando contra la orilla. Una pequeña embarcación se acerca, movida por el viento y por una voluntad más grande que el miedo. A bordo, 3 mujeres exhaustas.
Una de ellas lleva en su vientre un secreto que cambiará la historia. Esa mujer es María Magdalena. Y la niña que crece dentro de ella se llamará Sara. Así lo cuentan las leyendas de Provenza, transmitidas de generación en generación. Susurradas por pescadores, monjes y peregrinos que jamás dejaron morir la historia. Según esos relatos, María Magdalena llegó a las costas francesas embarazada, refugiándose de la persecución que siguió a la crucifixión de Jesús. Viajó sin rumbo aparente, guiada solo por la fe y por la vida que llevaba dentro. Allí, en lo que hoy conocemos como Saintes-Maries de la Mer, nació una niña de piel morena, de ojos profundos como el mar que la trajo. Una niña que sería llamada Sara la Cali, la Reina Negra. Para el pueblo gitano, Sara es sagrada. No por lo que la Iglesia dijo, sino por lo que nunca se atrevió a decir. Cada año, en mayo, miles de personas llevan su imagen al mar. La sumergen en el agua como símbolo de purificación, de retorno, de renacimiento. Un ritual ancestral que no se explica con la fe católica, sino con una devoción más antigua, más profunda. Sara representa la unión de dos mundos, lo divino y lo humano, el cielo y la tierra, la chispa eterna y la carne que la contiene. Para los iniciados, ella era el grial. No una copa de oro, sino un vientre, el recipiente vivo de la sangre del Cristo. Los templarios lo sabían. Por eso protegieron el símbolo del cáliz. Porque el cáliz no era un objeto. Era una mujer. Y esa mujer había traído al mundo una hija. Durante siglos, ese secreto viajó en silencio. Los descendientes de Sara se mezclaron con las familias nobles de la Galia, con los antiguos reyes merovingios, creando una línea real que, según los cronistas, poseía un poder espiritual inexplicable. Eran reyes distintos, más místicos que políticos, más guiados por sueños que por ejércitos. Los monjes que servían en sus cortes los llamaban Rex Deus, reyes de Dios. Pero el Vaticano no podía permitir que la autoridad divina tuviera apellido. Y cuando el último de ellos, Dagoberto II, fue asesinado en el siglo VII, la dinastía merovingia desapareció oficialmente. Los rumores dicen que su sangre sobrevivió, custodiada por un grupo secreto conocido como el Priorato de Sion. Un círculo de guardianes que preservaron, generación tras generación, la existencia de esa línea sagrada. Los documentos que mencionan al priorato, auténticos o falsificados, según los historiadores, no importan tanto por su precisión, sino por lo que revelan de fondo. Que la idea de un linaje del Cristo no fue inventada en la era moderna, sino que ha persistido, subterránea, como una corriente que se niega a desaparecer. Y es que Sara, la hija del Mesías, no solo simboliza la sangre, simboliza la continuidad, la posibilidad de que lo divino no esté arriba, lejano e inaccesible, sino dentro de la humanidad, en los hijos, en las generaciones, en nosotros. Quizá esa sea la razón por la que su historia fue tan temida. Porque si el Cristo tuvo una hija, entonces el mensaje cambia para siempre. La redención deja de ser algo que se recibe y se convierte en algo que se hereda. El amor ya no es un milagro, sino una biología espiritual. Sara sería entonces el testimonio vivo de que la divinidad puede encarnarse una y otra vez. Que el alma del Cristo no murió con su cuerpo, sino que se multiplicó en la carne de una niña. Una niña cuya existencia demuestra que la eternidad no es un lugar, sino una línea de sangre. Y en ese sentido, la historia de Sara no contradice el mensaje de Jesús, lo amplía.
Porque si su propósito fue unir lo humano con lo divino, ¿qué gesto podría ser más perfecto que concebir una vida de esa unión? No un dogma, sino una descendencia. No una cruz, sino una cuna. Quizá por eso, en las costas del sur de Francia, cada vez que la figura de Sara toca el mar, las olas parecen inclinarse, como si recordaran, como si el agua aún llevara en su memoria el secreto que cambió el destino del mundo. Pero si esto fuera verdad, si la sangre del Cristo sigue viva, entonces el mensaje que nos enseñaron está incompleto, porque el verdadero legado no sería la cruz, sino la herencia. Y comprenderlo cambia no solo la historia, sino la forma en que entendemos nuestra propia divinidad. Si la historia de Sara es cierta, entonces el Cristo no fue solo un hombre que vino a redimir al mundo, sino el origen de una línea viva, un puente entre lo humano y lo divino, no metafórico, sino literal. Imagina lo que eso significa, que el mensaje de Jesús no fue una doctrina para repetir, sino una semilla plantada en la humanidad, una semilla que germinó en su hija y que, de alguna forma, sigue germinando en nosotros. Durante siglos nos enseñaron que la divinidad era algo lejano, un Dios separado, inaccesible, que observa desde lo alto. Y sin embargo, si la sangre del Cristo sigue fluyendo por las venas del mundo, entonces Dios no está arriba, está adentro, no en los templos, sino en la carne, no en las oraciones que piden perdón, sino en la conciencia que despierta. La figura de Sara, la hija del Mesías, rompe por completo la frontera entre lo sagrado y lo humano. Nos dice que la encarnación no fue un evento único, sino un principio universal, que lo divino puede volver a manifestarse, una y otra vez en cada generación que se atreve a recordarlo. Y si eso es verdad, entonces todos somos portadores de esa chispa. Todos llevamos una huella de esa misma energía que los antiguos llamaron el Cristo interior. La sangre, en casi todas las tradiciones, representa la vida, la transmisión, la continuidad. Los antiguos sabían que la herencia no era solo biológica, sino vibracional. Creían que cada generación hereda no solo los rasgos de sus antepasados, sino su memoria energética, sus sueños, sus heridas, su propósito. Si la sangre del Cristo sigue viva, entonces no necesitamos esperar a un Salvador que regrese. El regreso ocurre cada vez que un ser humano recuerda quién es realmente, cada vez que despierta su conciencia, cada vez que elige amar por encima del miedo. Esa es la segunda venida de Cristo. No un evento en el cielo, sino una activación en la tierra. Y de repente, todo encaja. El mito del Grial ya no es la búsqueda de un objeto perdido, sino el reconocimiento del poder creador que habita en nosotros. El cáliz no es una copa, es el corazón humano, el recipiente capaz de contener lo divino. Sara, la hija del Cristo, sería entonces el primer testimonio de esa verdad, el arquetipo de la divinidad que se hereda, no por fe, sino por vibración. La primera humana en nacer del amor entre la conciencia pura y la materia. La primera señal de que Dios no se manifiesta solo en milagros, sino en la continuidad de la vida. Quizá por eso su nombre, Sara, significa princesa, pero también la que da origen a una nación invisible, sin banderas ni templos, formada por todos los que recuerdan, los que entienden que la sangre del Cristo no es una metáfora, es una frecuencia que se transmite, que despierta, que pulsa dentro de cada ser humano dispuesto a verla.
Si eso es cierto, entonces la historia de Jesús no terminó en la cruz, ni en la tumba vacía, ni siquiera en la resurrección. Fue solo el principio de una expansión. El comienzo de un linaje espiritual y humano que sigue manifestándose en distintas formas, en distintos cuerpos, en distintos tiempos. Y quizá, solo quizá, esa sea la razón por la que sentimos que el mensaje de Jesús nos toca tan profundamente. Porque no lo escuchamos como una enseñanza ajena, sino como un recuerdo, un eco de algo que ya llevamos dentro. Tal vez el Cristo no vino a fundar una religión, sino a encender una memoria que corre por la sangre de la humanidad, como un río secreto que nos une a todos, más allá de nombres, dogmas o siglos. La sangre del Cristo sigue viva, no porque exista una genealogía que pueda rastrearse, sino porque su esencia se reencarna en la conciencia de quienes despiertan. Y si eso es cierto, entonces la historia de Sara no es una leyenda, sino una metáfora de lo que somos, hijos de la unión entre lo humano y lo eterno. Pero entender esto no basta. Hay una forma de recordarlo, de activarlo, de experimentarlo en la vida diaria. Porque si la sangre del Cristo es una frecuencia viva, entonces puede despertarse. Y ese despertar es el verdadero poder oculto detrás del mito. Si la sangre del Cristo sigue viva, entonces no hablamos de genética, sino de frecuencia. La sangre, en su sentido más profundo, no es solo un fluido. Es la metáfora universal de la conexión. Lo que une el alma con el cuerpo, el espíritu con la materia, el creador con su creación. Los antiguos lo sabían. En Egipto, el alma viajaba por la sangre. En las tradiciones hebreas, la vida está en la sangre. Y en el cristianismo primitivo, beber el vino no era un ritual de obediencia. Era un acto de memoria. Recordar que la esencia divina circula por nosotros. Cuando Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, no entregó un dogma, sino una instrucción energética. Dijo, haced esto en memoria de mí. Y esto no se refería solo al gesto, sino a la frecuencia del recuerdo. El acto de traer su conciencia al presente, de activar en uno mismo la misma vibración de amor, compasión y lucidez que lo habitaba. La sangre, como símbolo, representa eso. La capacidad de encarnar la divinidad, de permitir que lo infinito circule por lo finito, de convertir el cuerpo en templo. Por eso, el mito de Sara no es un cuento de linajes, sino una enseñanza codificada. El mensaje escondido detrás de siglos de censura es simple y a la vez inmenso. Tú también llevas esa sangre, no en el sentido biológico, sino en el espiritual. Llevas en ti la misma chispa que movía a Jesús, la misma conciencia que se manifestó en María Magdalena, la misma energía que dio origen a Sara. Y esa sangre puede despertar, no con oraciones vacías, sino con presencia. Cada vez que eliges amar en lugar de juzgar, se activa. Cada vez que perdonas, circula. Cada vez que miras el mundo con compasión, esa frecuencia resuena. Eso es el Cristo en acción. Los místicos de todas las épocas lo describieron de diferentes maneras. Jacobo Grinberg lo llamó campo de conciencia expandida. Los gnósticos lo llamaron gnosis. Los alquimistas lo nombraron opus interior. Todos hablaban del mismo proceso. Convertir la materia en luz. Transformar la densidad del yo en la claridad del ser. Cuando la Iglesia institucional eliminó la posibilidad de un linaje humano de Jesús, no solo borró una historia, borró un camino interior.
El camino que nos recordaba que la iluminación no se hereda por fe, sino por vibración, por práctica, por recuerdo. Esa es la enseñanza velada del mito de la sangre sagrada. No se trata de buscar descendientes en los archivos, sino de reconocerse descendiente en la experiencia, de activar en el cuerpo la memoria de lo divino. Así, la historia de Sara deja de ser un secreto histórico y se convierte en un espejo espiritual. Nos muestra lo que todos podríamos ser: continuadores del Cristo, guardianes de una conciencia que viaja a través del tiempo, portadores del grial interior, porque el verdadero grial no es una copa escondida en una cueva, ni una genealogía custodiada por sociedades secretas. El verdadero grial eres tú, cuando recuerdas que lo divino respira dentro de ti, cuando permites que esa sangre simbólica, esa energía viva, vuelva a fluir por tus actos, por tus palabras, por tu mirada. Esa es la verdadera herencia. Y comprenderlo cambia todo. Nos saca del mito para devolvernos al propósito. Nos recuerda que el Cristo no fue un hombre que vino a salvarnos, sino una conciencia que vino a activarnos. Y si todo esto es cierto, si el mito, la historia y la energía convergen en una misma verdad, entonces nada está perdido. Porque lo sagrado no fue destruido, solo olvidado. Y recordar es el acto más poderoso de todos. La historia de Jesús y María Magdalena comenzó como un evangelio, pero terminó convirtiéndose en un espejo. Un espejo que refleja no solo lo que creímos de lo divino, sino lo que olvidamos de nosotros mismos. Durante siglos se nos enseñó a mirar hacia arriba para buscar a Dios, cuando, tal vez, siempre estuvo mirando desde adentro. Nos dijeron que el Cristo ascendió a los cielos, pero nunca mencionaron que su herencia podría haber permanecido aquí, viva, respirando entre nosotros. Y quizá eso es lo que más temía la Iglesia, que descubriéramos que la divinidad no es un trono lejano, sino un pulso en nuestra propia sangre, que el misterio del grial no se encuentra en castillos ni criptas, sino en el cuerpo que respira, en el alma que recuerda. Porque si la hija de Jesús existió, si su linaje cruzó los siglos oculto bajo nombres, símbolos y canciones, entonces el mensaje del Cristo no terminó con su crucifixión. Continuó, mutó, se transformó en humanidad. Sara de Marsella, la niña nacida del amor entre lo eterno y lo mortal, representa esa continuidad. No una descendencia biológica, sino un legado espiritual. La certeza de que la divinidad puede expresarse a través del ser humano. Que el amor absoluto no fue un acto aislado en la historia, sino un código vivo que todavía se propaga. Si observamos con atención, el mundo sigue hablando en el lenguaje de los símbolos. El grial en los vitrales, el triángulo invertido en las catedrales, las flores delistalladas en piedra, los peregrinos que llevan en procesión la estatua de Sara hacia el mar. Nada de eso es casual. Son recordatorios, fragmentos de una memoria colectiva que, de tanto intentar olvidarla, se volvió indestructible. Porque el tiempo no borra la verdad, solo la disfraza. La reviste de leyenda, de mito, de superstición. Hasta que alguien decide mirar más allá del velo. Quizá por eso el mito de la sangre sagrada no ha muerto. Porque no habla solo de Jesús y de María Magdalena, sino de todos los que alguna vez sintieron que su alma era más antigua que su cuerpo. De todos los que intuyen que hay algo en ellos que no nació ni morirá con la carne. Y si eso es cierto, entonces el linaje del Cristo no es una genealogía, sino una conciencia que despierta cada vez que alguien recuerda quién es.
cada vez que elige el amor sobre el miedo, cada vez que actúa desde la verdad, esa sangre simbólica vuelve a circular por el mundo. La historia de Sara es la historia del despertar. Una niña que sobrevivió al silencio. Una energía que se ocultó en la memoria de los pueblos, esperando el momento exacto para volver a ser comprendida. Y ese momento podría ser ahora. Quizá la pregunta ya no sea si Jesús tuvo una hija, sino si nosotros somos capaces de reconocer esa herencia dentro de nosotros. Porque lo divino nunca desapareció. Solo adoptó nuevos rostros. El tuyo, el mío, el de todos los que siguen buscando. El mito del Grial nos dice que lo sagrado está oculto a simple vista. Y tal vez esa sea la mayor ironía. Que lo buscamos en templos, reliquias y libros antiguos, cuando siempre ha estado latiendo en nuestra sangre. La verdad, como el amor, no puede borrarse, solo puede recordarse. Y quien la recuerda se convierte en su guardián. Así que si has llegado hasta aquí, si algo en ti ha vibrado con esta historia, quizá no sea coincidencia. Quizá formas parte de esa línea invisible, de esa comunidad silenciosa que no necesita templos ni credos. Solo la certeza de que lo divino está despierto en la materia. La sangre del mundo sigue latiendo. Y su sonido, si sabes escucharlo, susurra el mismo mensaje que resonó hace 2000 años. El reino de Dios está dentro de ti. La verdad, como siempre, permanece oculta a simple vista. Y si tú también sientes que el mundo guarda secretos que merecen ser revelados, suscríbete y acompáñame en la próxima investigación. Porque los mitos no son mentiras, son puertas, y algunas aún esperan ser abiertas.